Muy buenos días, un saludo cordial para la doctora Karina Martínez, asesora del Seminario de Investigación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, también para los doctorandos y doctorandas. Mi nombre es Ivonne Jiménez y en este trabajo quiero presentar esta videograbación para compartir con ustedes cuál es el conocimiento actual del problema de investigación que pretendo. Por lo anterior, entonces hice una búsqueda de antecedentes, pero en esta videograbación voy a presentar solamente dos estudios de orden internacional, dos del orden nacional y uno del contexto próximo de la investigación, que se convierten en un antecedente importante para el estudio que pretendo, ya que la pregunta de investigación, el planteamiento del problema y algunos referentes teóricos metodológicos se convierten en un recurso importante para seguir avanzando en el estudio y poder estrechar así algunos vínculos sobre lo que se ha dicho del tema. Por lo anterior, pues el tema que pretendo es la pérdida del aprendizaje y las técnicas para su recuperación por la pandemia. El primer antecedente internacional es titulado Pandemia, Transición y Planteamiento Educativo, la recuperación de la escolaridad presencial en Argentina. El autor es Gabriel Darío Rebello, es un estudio del año 2021 y aquí se acuña en el planteamiento del problema un término de origen weberiano de 1967 que es Wicked Problem. ¿Y qué significa esto? Es designar situaciones que conjugan las características de problemas únicos y los problemas únicos son aquellos que no tienen límites claros. Por lo anterior, el autor de este trabajo expone una pregunta de investigación en donde perfila ese wicked problem del retorno a la escolaridad. ¿Hasta qué punto se podría sostener el funcionamiento presencial y qué deja sin resolver la vuelta a clases? Ya que el wicked problem lo que da a entender también es que detrás de un problema se esconden otros o se derivan otros que también son causales de que una situación determinada pueda ser abortada. De acuerdo a esto, entonces planteé también mi propia pregunta de investigación, ya que algunos de estos estudios no traían bien detallada la pregunta de investigación o no señalaban otras preguntas que podrían convertirse en secundarias en el estudio. De ahí me planteé cómo recuperar una práctica escolar continuada, sistemática, orientada hacia un avance progresivo en amplitud y profundidad de los contenidos curriculares. ¿Por qué esta pregunta? Porque no se puede pensar en las técnicas de la recuperación del aprendizaje y la aceleración de los mismos sin haber mirado en profundidad los contenidos curriculares y cómo priorizarlos. El segundo estudio de orden internacional es uno titulado Planning for School Reopening and Recovery After COVID-19 del Center for Global Development. Es un estudio del año 2020 en donde ellos se preguntan o plantean el problema de investigación a partir de qué dimensiones serán necesarias tener en cuenta para la recuperación del aprendizaje y de la escuela como tal. Por lo anterior, la pregunta de investigación es cuáles son las dimensiones prioritarias para la reapertura de las escuelas y la recuperación de las mismas. Ellos plantean cuatro dimensiones. Una es involucrar o hacer que la comunidad participe, la otra es la priorización de los recursos, otra dimensión la señalan como esa motivación para que realmente se quiera regresar muy bien a la escuela y la última es hacer de la escuela un entorno seguro. Esto me permitió a mí entonces plantearme mi pregunta de investigación. ¿Qué estrategias son necesarias para recuperar la pérdida de aprendizaje y construir mejores conocimientos? Continuando en el orden nacional, encontramos el primer estudio titulado Factores asociados a la decisión paterna sobre el retorno a clases presenciales en Colombia. Es un estudio de Alvarado Quintero, Carmona, Niervas y Franco. Es del año 2021. El planteamiento del problema de este estudio es el miedo a ir al colegio y hay muchos factores asociados. Por lo anterior, la pregunta de investigación es cuáles son los factores asociados a la oposición de los padres de familia al regreso a clases presenciales o mediante el modelo de alternancia. Aquí cabe señalar que en Colombia ya estamos en presencialidad, por ende, este estudio sirve para tener en cuenta que cuando hubo el retorno a las escuelas, algunos padres de familia se han opuesto a ello. Entonces, esas excusas que los padres de familia decían para que su hijo no fuera a la escuela pueden ser ahora tenidas en cuenta para seguir prolongando la ida a la escuela de los estudiantes. Aquí entonces me permitió plantear una pregunta que si las limitaciones de la familia para el retorno a la presencialidad tiene que
ver con niveles socioeconómicos y la seguridad social. Esto porque es importante mirar y que la escuela sepa cuáles son esas circunstancias para que no se quiera ir o no tomar en serio la vuelta a clases. Y hay otro factor que es cómo se está construyendo esa familia, porque no podemos hablar de recuperación de aprendizajes y aceleración de los mismos si el vínculo familiar no está bien tejido y si realmente está un poco deteriorado, ya que pues la primera escuela del niño o del estudiante es la familia. Continuando en el ámbito nacional, entonces otro estudio es el impacto de la educación sobre la pandemia por el COVID. Es de Carlos Jiménez Sánchez, es del año 2020 y en el planteamiento del problema se nos exhibe cómo la pandemia puso al desnudo muchas brechas digitales a nivel educativo. El autor plantea como pregunta qué medidas políticas pueden subsanar la brecha digital en las instituciones educativas de manera equitativa. Por lo anterior, pues se nos propone que hay que tener en cuenta la equidad, el apoyo requerido a través de la eficacia y garantizar la continuidad de los estudiantes mediante un acompañamiento hacia la resiliencia. Y me planteé mi pregunta que es, ¿qué intervenciones espaciotemporales didácticas facilitan la recuperación de los aprendizajes? En un ambiente un poco más local, como es el Distrito Capital, Bogotá, el sustento es el Foro Educativo Distrital del año 2020, cuyo tema central giró en torno a aprendizajes para la escuela del siglo XXI, de la pandemia a la transformación. De ahí el planteamiento del problema se ubica en el currículo flexible para mirar y hacer reflexionar cómo el currículo debe permitir la pluriversalidad y la pertinencia en los contenidos. De ahí, entonces, hay una pregunta de investigación importante, es, ¿en tiempos de pandemia los gobiernos han tenido en cuenta el derecho a la educación de los niños? Me permitió también forjar una pregunta que dice así, ¿cuáles son las nuevas representaciones sociales de la escuela y del aprendizaje? Porque creo que esa pregunta es sumamente importante, porque antes de pandemia, en pandemia y después de pandemia en esta presencialidad, considero que hay visiones un poco diferentes de lo que es escuela y de lo que es aprendizaje. Entonces sería muy bueno mirar esas nuevas visiones o representaciones sociales para pensar qué técnicas se deben fomentar para la recuperación de los aprendizajes. De ahí, entonces, pues es importante seguir ahondando en la búsqueda de antecedentes del estudio para forjar mayor conocimiento sobre el tema, también para mirar qué se ha hablado del tema y para estrechar algunos vínculos teóricos y metodológicos que me permitan ampliar el horizonte y continuar con el estudio. Finalmente, pues hay las referencias bibliográficas, que son los autores que expuse anteriormente. Agradezco la atención y espero vernos en otra ocasión.